El nombre propio. ¿Y estos son los textos que más te gustan o que te No, desconciertan? no digo que más me gusta. A mí, yo soy en el sentido muy envidioso. Me gustan mucho los textos de otros. Envidio a Lacan. Soy pretenciosa, ¿no? ¿Qué le envidias a Lacan? Envidio a Freud, textos, texturas, formas, ¿no es cierto? Envidio decíamos a Conrad, envidio ciertos sectores de la obra de Proust, ciertos sectores de la obra de Virginia Woolf, ciertos sectores, y no todo, de la obra de Borges, y puedo seguir hablando, ¿no es cierto? ¿Qué de Borges, por ejemplo? Yo he escrito mucho sobre Borges, ¿no? Pero he escrito básicamente no el Borges coloquial, no el Borges muy vinculado a nuestro arrabal porteño, vinculado a las hipótesis un tanto folclóricas de Borges, que es un poco lo que deslumbra en el extranjero, ¿no es cierto? Y que, bueno, hay gente argentina que se han ocupado mucho de ello y muy bien, ¿no? Pero a mí, yo he trabajado mucho los conceptos de la ficción. Y ahí, en un momento determinado, yo establecí una separación. Los grandes críticos de Borges se han ocupado durante largo tiempo para dar cuenta de estos fenómenos de la reescritura, este fenómeno de la historia literaria, a partir del Quijote de Pierre Menard. No, a mí me interesa otro texto, que es el que yo trabajo en mi tesis, El arte del olvido. Sí, ¿qué texto? Funes el memorioso. Para poder, dice Lacan, para poder recordar hay que saber olvidar. ¿Cómo me explicarías esto? Me gustaría no explicarlo. Es demasiado. Sí. Hay que dejarlo abierto. Hay que dejarlo abierto. Es tu manera. Sí. ¿La podés repetir? Para poder recordar hay que saber olvidar. Saber. Es interesante esta palabra, saber. Ya no es lacaniano. De alguna manera, el saber de la lengua. Y la palabra saber, en sentido propiamente español, casi castellano, quiere decir saber un objeto, es vincularlo con la lengua fisiológica, la lengua anatómica. Se sabe una comida, dicen los españoles. ¿Cómo es eso que se sabe una comida? Claro, la sabiduría está en el olfato, en el gusto, en las papilas gustativas que saben el valor de una, ¿cómo se llama?, de una comida, el valor de un hermoso durazno bien maduro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo uno sabe la lengua, la saborea a la lengua. Ese es el placer de la lengua mezclado con el goce puramente lingüístico. Hay palabras que uno, eso es típicamente estilémica, digo, el estilo propio de cada sujeto, ¿no? Hay palabras mías que yo repito bastante y me producen un gran goce, que no deben ser las mismas palabras que a vos te producen goce y que le producen goces a los otros demás. Eso llamaríamos, o diríamos que es el estilo. Ya que decís, hablas de estilo, ¿tu estilo lo podrías definir? No son elementos puramente definicionales. Son elementos de los cuales uno puede hablar, pero no que tengan necesariamente una definición. ¿Y de cuáles hablarías? Yo diría que por momentos mi estilo es barroco, por momentos es bastante clásico, porque hay detrás de esto un efecto que solo en el campo lacaniano se ha podido trabajar. No solamente el hecho del faire semblant, sino también el concepto de simulación, que ya viene del campo puramente, como se llama, antropológico, ¿no? Uno simula, por ejemplo, yo recibo de Tucumán, yo tenía que presentar un libro, una persona que dice, yo lo elijo a usted para que presente mi libro porque yo soy como usted un heterodoxo. Y yo estaba escribiendo un texto que tenía algo que ver conmigo, que me habían pedido y qué sé yo, y entonces yo digo una cosa que me parece bastante evidente con respecto a mi propia escritura, a mi propio sujeto de esa escritura. Yo invento ser un heterodoxo para ocultar realmente que soy un ortodoxo. Y esto no es un juego de palabras. Soy mucho más clásico que lo que la gente pretende de mí. Pero también te mencionaste como barroco.
Y ser barroco es ser muy clásico, ¿no? Está bien en la contemporaneidad digamos que ha que uno aparecido el asocia el barroco, clasicismo. el nuevo barroco, las formas de, incluso yo he trabajado eso que se llamó el barroso en la línea de poetas argentinos y básicamente de Perlonger, etcétera, etcétera. Pero esos son términos propios de la taxonomía, propios de la caracterización. Pero ¿qué tenés de barroco, si tuvieras que decir? Y bueno, en el sentido más tradicional, yo escribo de una manera por momentos altamente compleja, ¿me entendés? Por ejemplo, y esa complejidad no está en la proliferación de palabras, que también serían unas formas del barroco. No, mi complejidad aparece, y yo lo veo después cuando me leo, a la inversa, ¿no? En el momento no me doy cuenta, ¿no es cierto? En la organización un poco, digamos, para seguir con el barroco, hiperbatónica de mis cuestiones. Yo escribo mucho en formas de interrogante. Empiezo a interrogar al sujeto de la lengua y a interrogar al objeto sobre el cual estoy escribiendo. Y necesariamente tengo que producir ese tipo de organizaciones interrogativas. Y eso es muy clásico, muy clásico. Pero esta cuestión de organización, cuando vas a escribir un texto, un libro, digamos, ¿la tienes previamente determinada? O sea, determinas la estructura del libro y después haces el llenado, la carnadura. Yo tengo ideas. Que ideas sueltas sin estructurar, ¿cómo trabajas? Se va armando. Uno escribe solamente en la mente. Los otros son aparatejos con los cuales uno lleva a la última consecuencia para que de alguna manera los otros sepan. Porque todavía no se inventó esto de que la gente pueda leer en la mente del otro, ¿no? Algún día será, no sé. Pero yo escribo. Yo escribo largos poemas y desgraciadamente no los puedo llevar. Y escribo todos mis libros. ¿Te acuerdas algún poema? No, los olvido rápidamente. Pero ahí se forma parte de la ensoñación y del ensueño. Yo sueño mucho con largos poemas, pero al mismo tiempo después me despierto y han desaparecido. Pero en el campo de la escritura yo pienso todo lo que tengo que decir está en la cabeza. Y después tengo algo que me perturba muchísimo. Por ejemplo, a mí no me produce placer escribir. Sufro escribiendo. Hay gente, todo el mundo, yo estoy muy vinculado con escritores, con gente que escribe, etc. ¡Ay, qué lindo! Yo los miro, los observo y no creo. Pero ni cuando está terminada la labor. Me cuesta muchísimo. Y siempre me parece que he producido cosas inferiores a lo que yo pensé. Que no puedo decir todo lo que realmente yo he pensado. Y es una larga distancia entre lo que uno escribe y lo que uno piensa. Bueno, esto tendría que ver con lo que decíamos de Wittgenstein, esta distancia entre el deseo y la satisfacción, ¿no? Sí. Esta dificultad de alcanzar la meta. A mí hay una demanda de escritura muy clara, pero yo no tengo, digamos, una relación directa con eso que podemos llamar la satisfacción de la escritura. En absoluto, no me doy cuenta, no me produce placer, me inquieta mucho, e incluso tengo, de alguna manera, consecuencias de orden, ¿cómo se llama? Fisiológicas, físicas, ¿no es cierto? Yo tengo varios problemas, se producen acné, se producen lo que tradicionalmente, cuando yo era siempre me curaron, cuando era muy chico, ¿no? Urticaria, pequeños granitos que me aparecen y qué sé yo, excitaciones, tengo algo de rubiola en las mejillas, y yo, ¿qué pasa? Mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Estoy escribiendo. Hay reacciones físicas con respecto a la escritura. Creo que toda la gente que escribe lo sabe. ¿Y qué cabida tiene la pasión en la escritura? Y bueno, eso hay que preguntárselo a los grandes escritores. ¿Y en la tuya? Yo soy un escritor mediano. ¿Vos crees que no hay nada de pasión? Hay una pasión, pero es una pasión de alguna manera, porque también la pasión puede ser pensada históricamente, ¿no? Y históricamente quiere decir pensada también en el campo de la escritura, ¿no? La pasión estoy pensando en Fedra, arrastrada por su pasión, incestuosa por su hijo, por su supuesto hijo, porque él no es su hijo, ¿no? Esa es la pasión, ¿no? Eso estaba arrastrada, el concepto de arrastrada. Hoy día el concepto de arrastrado significa otra cosa, es una arrastrada, que es una puta, es una arrastrada, es un puto, qué sé yo. Han pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, ¿no? Pero arrastrado por la pasión, que es básicamente lo que experimenta Fedra, lo que Racine dice de Fedra, o lo que Fedra dice de Racine, ¿no es cierto? Porque habría que preguntar, y se ha preguntado mucho, ¿cómo puede un sujeto masculino, ¿no es cierto?, visualizar? Pero, bueno, de Fedra hasta la contemporaneidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Porque la mejor de las descripciones
de la pasión en las mujeres y del deseo en las mujeres están hechas por hombres y no por mujeres. Por más que las mujeres ahora de la escritura femenina no lo pueden decir. En un momento dado te cuento una anécdota, es muy lindo, ¿no? Había un congreso de mujeres, me invitaron a mí, pues soy muy amigo de una serie de personas. Vivía todavía Marta Lynch en ese momento. Y yo soy muy amigo de Angélica Gorodische. Vení. Oh, Angélica vive en Rosario, pero ella viaja mucho a Buenos Aires. Yo fui, había un montón de mujeres importantísimas. Todos hablábamos de la escritura femenina y qué sé yo. Y yo llegué tarde, estaba atrás, había como 400 personas. No tenía silla, estaba apoyado. Y entonces en un momento digo, no, dice, todavía no hay escritura femenina porque el dominio del hombre, bueno, todas esas cosas que de alguna manera forman parte del lugar común, ¿no es cierto?, de la lucha feminista, no tanto ahora, sino en ese momento, que no hace tanto tiempo, pero ya ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Y entonces, yo soy bastante, ¿cómo se llama?, heterodoxo en el sentido del comportamiento. Yo dije, la mejor escritura femenina ya se ha escrito. Entonces esa mujer, ¿qué quiere decir con eso? Digo, sí, y no la escribió una mujer, le escribió un hombre, Flaubert. Se quedó un silencio absoluto. Nadie pudo refutarme. Pasaron a otras cosas. Bueno, buena la anécdota para discutirla, para pensarla. Bueno, esto daría mucho para pensar, mucho, ¿no? para Esta cuestión. Si ya no tenemos tiempo. Yo te agradezco muchísimo la participación, ha sido un lujo que estés aquí. No, ha sido un placer responder a tus preguntas. Uno llega a esa conclusión. Yo tengo experiencia de tipo personal, ¿no? A veces estoy con gente, amiga, y qué sé yo, o con gente no es mi amiga, o por reportaje, qué sé yo, y uno vuelve a su casa. Y yo, qué tonto que soy. Y después me di cuenta que mi tontería es un reflejo de la tontería de los otros. Pero luego tengo otra sistema de compensaciones. A veces llego a mi casa, pero qué brillante, qué inteligente, y me di cuenta que me puse inteligente y que los otros me hicieron inteligente. Son los otros siempre los inteligentes. Bueno, y por un acto de bondad hacen que uno se vuelva inteligente. No, es demasiado. Te agradezco esa bondad tuya. Bueno, gracias. Gracias.